parte, porque ahorita decíamos que hay gente muy impropia que te ve, vemos unos muy propios que vemos a alguien delgado y le decimos, qué bien te estás poniendo, y les decimos qué acinturada te veo y demás, pero hay gente que te dice, te veo muy repuestito o repuestita, y siempre nosotros estamos enfocados en el peso, ¿no? Como cuánto pesamos, pero no es el peso, sino cómo nos vemos, porque podemos tener distribuidas nuestras carnes muy bien distribuidas. Ana Gabriela, pero tú nos vas a hablar del tema. Excelente tarde, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por aquí tenerme. Pues así es, Cintia, el peso, y muchas veces así como que a veces nos traumamos con ese numerito que realmente pues no nos define y nadie se tiene que enterar cuánto pesas, ¿no? Al final de cuentas. Y ahorita que decías eso de que los comentarios que a veces nos aventamos, sí, tratar de no, o sea, ese es otro tema, ¿no? Pero ahorita que dices, ¿cómo hemos normalizado el comentar o el criticar o el decirle a alguien que es flaco o que gordito, que repuestito? De repente es algo como que un tema que pues no debería de ser, ¿no? Como y es que muy a veces imprudente porque, bueno, quienes subimos de peso, pues claro que no queremos subir, pues, pero... Según tú, no tengo un espejo en mi casa, haz de cuenta, Sí, ¿no? o sea, ya sé, pues sí, si no me pues, queda la fregada ropa, me acuesto para abrocharme el claro que pantalón. sabemos, qué necesidad de que alguien más nos esté diciendo, ¿no? Y yo Bueno, creo que es prudente que se queden callados, pero bueno, no es el tema ¿no? El tema es exacto. no enfocarse en el peso, ¿no? Porque, fíjate, a mí me pasó en una ocasión, Ana Gabriela, convivir con una persona que se veía, pues igual que yo, a lo mejor hasta tenía más lomito, digo, más... y ya estoy empezando, y no pesaba. O sea, pesaba como 7 kilos menos que yo, y un día me dijo, ¿cuánto? Ay, qué pesadota, me dijo, ¿estás? Es que, Ana Gabriela, a ver, también puede ser como se te acomode, ¿verdad? Yo pensé que de eso ibas a hablar, pues, porque a lo mejor no sé, y tú desmiéntenos. Seguramente que cuando uno tiene grasa acumulada, es distinto a si tiene músculo acumulado, y pues explícanos tú qué es más pesado y todo ese rollo. Exactamente. Justo ese es el tema. Cómo la grasa en el cuerpo abarca mucho volumen, a pesar de que pueda pesar lo mismo que el músculo, pero el músculo es más compacto, más firme, y pues obviamente no nos hace daño en exceso. El porcentaje de grasa es en lo que nos tenemos que enfocar. O sea, aquí la cosa es, tú vas y te pesas en la báscula y alguien puede estar pesando 50 o 60 kilos, vamos a poner un peso más promedio, pero de esos 60 traer 40 de grasa y 15 de músculo y el resto de agua, ¿no? Entonces, aquí la cosa es, ¿cuántos kilos de grasa tienes? O sea, de ese peso que tú tienes, ¿cuál es tu composición corporal? Si hay muy poquito músculo y mucha grasa, entonces va a ser, aunque la misma persona que veas que pesa 60 kilos, la vas a ver con un sobrepeso. Y la misma persona con ese mismo peso, si hay más músculo y menos grasa, lo vas a ver definido inclusive, y puede pesar lo mismo, pues, ¿no? Y es medir lo mismo, o sea, poniendo en un estándar. Por eso el peso no es el enfoque, o sea, traten de que el enfoque sea más en la ropa, en cómo te sientes, en las tallas, y porque muchas veces sí nos traumamos y a veces nos estamos pesando en básculas convencionales que nomás nos dicen el número del peso. Y nos asustamos con el número. Y sí, y eso es aplicado y dices, ay, ya subí 2 gramos, ahí bajé 3 gramos, y ahí estamos como que bien traumadas con el peso, y ese estrés puede afectarnos todavía más. Porque al final de cuentas también el estrés engorda, ¿no? Sí. Y en nuestro estado de ánimo y todo. Entonces yo siempre les digo, no se pesen, o sea, no se pesen más. Cuando estás haciendo un plan de alimentación, mejor, y sobre todo que están yendo a consulta y todo, no te peses en tu casa, porque yo te voy a revisar los pliegues, que es los pliegues de grasa con el plicómetro. Ya lo conoces tú, Cintia. Sí. Que eso es lo que define realmente tu evolución. O sea, porque si tú te estás basando solamente en el peso, ¿qué tal que ese día tomaste más agua? ¿O qué tal que te pesaste con unos pantalones que pesaban medio kilo más? Entonces ya te traumaste porque, híjole, no bajé lo suficiente. Pero ya que ves que a lo mejor lo que estás pesando, bajaste 1 kilo, pero de los cuales subiste medio kilo de músculo,
entonces bajaste 1,5 kilos de grasa, ¿no? Entonces ya dices, órale, entonces ya pinta, entonces yo no nomás bajé 1 kilo, bajé 1,5 kilos o 2 kilos de grasa, pero es que subí el agua y subí el músculo, porque al final de cuentas yo siempre les digo, hidrátate más, haz ejercicio, y eso va a involucrar el hecho de que suban, la mayor parte del músculo es agua, así es que si tú tomas más agua vas a hidratar más el músculo, por ende, probablemente cuando vayas al consultorio vayas a ver que el músculo también creció, entonces no va a ser referencia solamente el peso. Algo que comentabas ahorita muy importante, que decías que como que el estrés de estar traumado por el sobrepeso, también eso te puede llevar a ganar más sobrepeso, pues, ¿no? Totalmente. Y lo quisiera decir yo con mis palabras, pero sé que se me pudieran venir encima, así que lo voy a llevar a dos ejemplos que he visto recientemente. Uno en una serie que estoy viendo que se llama Euforia, donde sale una mujer con un poquito de sobrepeso, pero ella empieza a hacer unas transmisiones y algo que no recomiendo a nadie, pero empieza a tomar ella mucha seguridad a pesar de su sobrepeso y se empieza a vestir un poco más sexy. Y ahí en la propia historia plasman cómo sus compañeros en su entorno, al verla a ella empoderada y ella sentirse bonita a pesar de eso, del sobrepeso, que no le quita belleza ni mucho menos, pues se ve cómo ella se empieza a desempeñar mucho mejor en su entorno. Y hay otra película, que no recuerdo qué artista sale, en la que ella como que se imagina que bajó de peso y toma mucha seguridad y en la película también se viste mucho más bonita y se ve mucho mejor porque siempre trae una bonita sonrisa, una muy buena actitud y eso creo que abona también a todo esto, ¿no, Ana Gabriela? Ay, claro, es lo que te iba a decir, o sea, la sonrisa, la buena actitud a veces se ven más que ese kilo extra que traes, ¿no? Entonces, que realmente, como les digo, no nos define el peso, nadie se tiene que enterar cuánto pesas, es cómo tú te sientes, cómo tú, también pues obviamente hay ciertas, ropa, pantalones y todo que nos pueden hacer más favor, ¿no? Entonces, esa actitud y esa sonrisa que aportas y esa seguridad, pues te va a hacer también verte bien, ¿no? O sea, verte saludable, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Pero sí, realmente enfocarnos en el peso y a veces llegan al consultorio y es como que quiero bajar de peso y hay que cambiar un poquito esa mentalidad, ese patrón que traemos con esa obsesión con bajar de peso, ¿no? Porque realmente varios comentarios, Ana Gabriela, por acá de los comaleros y comaleras. Almalicia nos dice, mi mamá siempre que ve a alguien que hace mucho no le ve, le dice como halago, pero su mamá lo hace como halago, como se usaba antes su mamá grande. ¿Qué repuestita te ves? Pero imagínate que te digan eso, ¿no? Incomodísimo, ¿no? Un comentario más incómodo no existe. Así es, Rafael. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué necesidad? No te aporta nada eso. Ya sé. ¿No? Rafael Grijalva dice, a mí me tienen traumado mis amigos con lo del peso. No voy a decir nombres, pero uno de ellos da las noticias. Ay, Daniel, ahí andas de buliento, qué enfadoso. Marta Ivonne Mares Muñoz nos dice, pues a mí no me gusta pesarme. Por acá también nos comenta, gracias José Miguel, nos dice, ahora que ya no quise engordar después de que salí de la enfermedad del COVID pesando 72 kilos, la gente impropia me pregunta que si estoy diabético. Y antes de que les explique, ya me están diciendo, cuídate mucho de una enfermedad muy peligrosa, etcétera. Pues les tengo que explicar que adelgacé mucho y que estoy con nutriólogo cuidándome el peso y que ya no quiero engordar. Así. Volvemos a los comentarios incómodos, ¿verdad? O sea, que nos importa estar diciendo, aparte a veces cuando estás bajando más de peso, y se te nota, y la gente ya dice, está enfermo, ¿no? O sea, ya no sé si es envidia o qué, pero nomás no podemos agradar a todo mundo, ¿no? Así es. Por acá a Rafa yo lo que le digo, Rafa, te equivocaste de tribu, porque hay un meme de un gordito que dice que en Timbuktu los hombres con pancitas son los más sexy. Entonces le digo, Rafa, tú te equivocaste de tribu, ya eres un hombre más sexy. Así es. Anilú por acá nos dice, cuando te dicen muy embarnecida, que está así, es otro comentario que nos hacen así muy impropio, ¿no? No, hay carne, hay fiesta, sí, ándale, verás, pero hay gente que nos gusta la carnita, como dice mi amigo, donde hay carne hay fiesta. Sí, hay gente que le gusta la gente gruesita también, ¿no? Es como todo. Ana Gabriela, ¿es cierto esto de que
¿soy de complexión gruesa o soy de complexión delgada o eso es un mito o si hay complexiones gruesas y delgadas realmente? Sí hay complexiones. De hecho, hay aparatos para medir complexiones de hueso a hueso, pero no hay hueso ancho como tal. O sea, Ok. tú vas a ver como te digo, la capita de grasa que hay por encima. Hay veces que, pues esa capita de grasa es la que nos da el volumen, ¿no? Lo puedes ver en personas que adelgazan muchísimo, que les cambia totalmente, o sea, todo el cuerpo. Entonces dices, o sea, ¿qué había? Y era prácticamente el exceso de grasa. Entonces, sí hay complexiones, pero no tanto como que el hueso ancho ni nada, ¿no? Sí Sí, complexiones como un poquito más espalda, pero sí. son Pierna, más como lo lomito. mismo, un poquito más de Lomito. cadera, ¿no? Sí, O sea, son complexiones, más sin embargo no es el hueso ancho, como se dice por ahí, ¿no? muy Porque al bien. final de cuentas es un exceso de grasa. Por eso les digo, hay que ver, no es tanto el peso, sino hay que ver el porcentaje de grasa. De hecho, pues como se mide mucho en todas partes, el peso es por el IMC, que es el índice de De masa masa corporal, así que es. es una relación entre lo que pesamos y lo que medimos, ¿no? Y nos da una referencia de peso. Pero a veces el IMC no es el valor como verlo de referencia, porque una persona atlética, por ejemplo, que va a tener mucho músculo, va a salir con un sobrepeso, Sí. pero su porcentaje de grasa es muy bajo, entonces pues es un peso sano, ¿no? Pero Al está final muy de cuentas. mamado, muy mamado. Oye, por Sí, acá entonces también nos dice Héctor García, cuando dicen le pesa mucho el hueso, jaja, todos los huesos pesan eso es lo que les digo, parecido. que es el mito, exacto. Ahí sí no. Hay Ok, exceso de grasa, que es lo que, por ejemplo, tú puedes ver el músculo y por más ejercicio que hagas y todo, sí se está trabajando el músculo, pero si no comes bien, sí, va a haber una capa de grasa que no va a hacer que se note tu músculo, entonces te vas a ver como más ancho, ¿no? así es. Entonces, cuando estás comiendo saludable, vas bajando porcentaje de grasa, no necesariamente peso, volvemos a lo mismo, y entonces se nota el cambio en las Perfecto. tallas. Pues Entonces, por Ana eso Gabriela, realmente no es referencia pesarse. Mídanse con una cinta de mercería, eso sería mejor referencia. muy bien, Ana Gabriela, si alguien se quiere poner en forma. en forma, aunque sea en forma redonda, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde la podemos localizar? Bueno, pues estoy en redes sociales como nutrióloga Ana Gabriela Robles y el teléfono del consultorio es el 217-3108. Muy bien, Ana Gabriela, un fuerte abrazo y siempre agradecidos por tu participación. Igualmente, gracias, saludos por ahí. Hasta Gracias. pronto. Vamos a hacer una pausita de volada porque